Muy buenas noches, audiencia. Dios te bendiga mucho. Estamos felices de estar nuevamente al aire en nuestro quinto programa, nuestra quinta emisión acá en FM Sion, en el aire de la 101.3. Para nosotros es un gran privilegio estar en este lugar y poder compartirte un mensaje de parte de Dios. Mi nombre es Damián. Nosotros pertenecemos al Ministerio Iglesia Jesucristo en Bernal, y quien me acompaña, el pastor Jorge Trillo. Pastor. Dios te bendiga, Damián, y a toda la audiencia, que estoy seguro que vamos a tener un tiempo precioso en la presencia del Señor, y que, como siempre, el anhelo del deseo del corazón es que Dios ministre el corazón de cada uno de ellos. La verdad, estamos felices de estar en este lugar. También nos acompaña nuestro hermano Saúl. Saúl. Amén, amén. Es verdad. Es un privilegio para nosotros, como dice Damián, que Dios nos permite experimentar esto, que es tremendo, poder dejar un mensaje al oyente, ¿no? Un mensaje de parte del Señor. El jueves pasado recibimos muchísimos mensajes a la cual se estuvo contestando, bueno, se estuvo orando por cada necesidad, estamos viendo los reportes, amén, cómo Dios se está glorificando en las vidas, cómo el mensaje es tan claro de parte de Dios y llega al corazón de la gente. Eso es algo maravilloso de lo que Dios hace, y la necesidad que hay del otro lado también, porque cuando hay una necesidad y Dios toca una parte de tu vida, es algo precioso, y creo que se vienen tiempos maravillosos y hay corazones con mucha necesidad ahí afuera, así que te animo esta noche a que abras el corazón. Hay una palabra tremenda de parte del Señor para tu vida, que va a ser de mucha bendición. Así es, así que vamos acá. Cuando pasaron 3 minutos de la hora 23, nuestro hermano Saúl nos va a estar dictando las vías de comunicación y nos vamos a adentrar al tema. Y bueno, yo estoy ansioso por escuchar la palabra también, así que amén, estoy con expectativa. Amén, amén, amén. Bueno, dejamos los números telefónicos. El de la iglesia es 11 35 59 7406. Repito, 11 35 59 7406. El de la radio es 11 22 93 99 11. Y acá están los teléfonos y nos acompaña nuestro hermano Juancito La Rivieri, que siempre va a ser grande Juan. Grande Juancho. Va a dar una palabra tremenda si puede llamar a la radio. Dejo los números telefónicos también: 4213-3005, 4213-3007. Y en la operación técnica nos acompaña nuestro querido David. Amén. Y también te queremos invitar a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes, nuestro Facebook Iglesia Jesucristo en Bernal, y también podés ver nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube, que también nos vas a encontrar como Iglesia Jesucristo en Bernal. Vas a encontrar prédicas, vas a encontrar contenido de valor y de bendición para tu vida. Así que, y también te invitamos a que a través de nuestro canal de YouTube puedas activar la campanita de notificaciones y suscribirte para recibir en tu celular, en tu tablet o en tu computadora nuestro contenido. Sin más preámbulo, pastor, estoy ansioso hoy por escuchar la palabra. Sí, por supuesto, para todos, y creo que son momentos especiales donde nuestros oyentes, ahí donde están, en sus hogares, otros transitando un regreso a casa, otros quizás más reposados en su living o lo que sea, que realmente esté de otro corazón, que eso es lo más importante. Y por supuesto, tenemos grandes necesidades. Aún nosotros mismos que impartimos la palabra, siempre somos de muchas maneras ministrados por el Señor, así que por supuesto siempre es un gozo el poder compartirla. Y vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 3, un pasaje para el mundo cristiano muy conocido, que esperemos ir por esos lugares donde realmente el Señor nos hable, nos alumbre, y podamos ver quizás rincones del evento que vive este hombre que está paralítico desde el nacimiento, que nos permitan evidenciar áreas en nuestras vidas que justamente también tienen que ver con esas partes lisiadas. En Hechos capítulo 3, ¿podías leer los primeros 3 versículos, Damián? Bien. Hechos capítulo 3 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración.
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿Cómo se llamaba el templo entonces? La Hermosa. Sí. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hasta ahí. Poderoso evento donde, por supuesto, vamos a ir intentando mirar cada una de las áreas del corazón de este hombre, como el corazón de cada uno de nosotros. El título que le pusimos para darle un poco más de comprensión es: no vas a morir en la puerta. Ahora, hagámonos una imagen visual de este evento. Este hombre, dice, lo llevaban todos los días. Y ya siendo un hombre y habiendo estado lisiado desde el nacimiento, ¿qué comprendemos? Que hace muchísimos años que estaban en esa situación. Ahora, como título le pusimos: no vas a morir en la puerta. ¿Qué quiere decir, para que comprendamos todos este título con respecto al pasaje? Por supuesto, la puerta tiene que ver con un lugar de acceso. La puerta, si miramos diferentes libros, especialmente el de Nehemías, tiene que ver con un lugar de decisiones. Tiene que ver con un lugar de restauración. Tiene que ver con un lugar de salvación. Entonces, si nuestros oyentes, la Iglesia del Señor, está comprendiendo esto, sería como decir: me quedé a las puertas de concretar mis decisiones que nunca las llevé a cabo. En realidad se decidió no llevarlas a cabo. Me quedé a las puertas de lograr esa visión que Dios me dio. Me quedé a las puertas de haber alcanzado ese sueño que realmente entiendo me lo dio Dios. A las puertas de haber hablado lo que sentí que debería haber hablado y pasar de un nivel a otro. Ahí empezamos a darnos cuenta que quizás hoy hay mucha gente que está viviendo una experiencia como la de este hombre, y me gustaría que entendamos esto. No estoy lisiado físicamente como este hombre, pero puedo estar lisiado en mi corazón. No estoy lisiado en los tobillos, supuestamente, como este hombre, pero puedo estar lisiado en mis pensamientos, lisiado en mis emociones, lisiado en ejecutar una voluntad correcta delante de Dios. Entonces ahí empezamos a entender justamente que la importancia que tiene, y en este caso la más importante, la puerta es Jesucristo. La puerta, él dice: yo soy la puerta. Y justamente el que lo acepta como Señor y Salvador tiene un acceso a la eternidad, la vida eterna. Entonces uno empieza a darse cuenta qué importante que es esa decisión que te permite pasar de un lado al otro. Es como quedarte en el umbral y no pasar nunca el umbral. Porque a veces uno en la puerta queda como diciendo: ¿qué vendrá después? ¿Qué pasará después? Entonces, podemos empezar a entender: hay mucha gente lisiada que se quedó y murió en la puerta. Algunos de nuestros oyentes o nosotros quizás compartimos tiempo con alguien o tuvimos tiempo con alguien que nos dimos cuenta que nunca se atrevió a decidir cosas que realmente le hubiesen permitido vivir una vida de excelencia, vivir una vida de promesas. Entonces, en este capítulo de Hechos, la salvación ya era un hecho. ¿Está bien? La salvación ya Jesús ya había muerto y resucitado. Era un hecho la salvación. Y justamente el pueblo todavía seguía bajo el gobierno de Roma. Fíjense que pasó un evento poderoso, pero el pueblo del Señor, los judíos, estaban sometidos bajo esa política y estaban inmersos en la religión. Haciendo un comparativo con el día de hoy, puede pasar lo mismo. La salvación ya está. Jesús está esperando que nos decidamos a aceptarlo como su Señor y Salvador y andar en sus caminos. Y también tenemos una política que justamente todavía está queriendo someter a la iglesia, someter a la gente que realmente intenta acudir a Dios. Entonces estamos en tiempos, como diciendo, en un paralelo, parecidos a ese evento. Entonces dijimos: lisiado de nacimiento. ¿Qué concluimos? Nunca pudo andar, nunca pudo realizarse a sí mismo en
hacer cosas por sí solo, nunca se valió por sí solo para ejecutar un plan o un proyecto en la cual justamente siempre necesitó de gente. Entonces, un área afectada de alguna manera termina afectando un montón de otras áreas en nuestras vidas. Empezamos a comprender que un hombre que tiene un problema en sus emociones puede afectar todo su entorno, su familia, su matrimonio, la relación con sus hijos. Si hablamos hoy del ejemplo de la pandemia, y bueno, que muchas veces llamada por nosotros, a veces enseñamos o estamos hablando con diferentes hermanos, decimos pandemia por un hecho de que hay un plan detrás de esto, que por supuesto ya es bastante notorio, pero ¿afectó esto a mucha gente? Y a muchísima gente, 7.000 millones de personas en el mundo que fueron de alguna manera afectadas por esta situación. ¿Con qué empezó? Con un virus, una enfermedad, una parálisis, una economía rota, una política de alguna manera sometida a todos esos planes. Entonces uno empieza a darse cuenta que muchísima gente hoy está bajo la parálisis, quizás del temor, quizás de la ansiedad, de enfermedades que se suscitaron solamente por miedo. Entonces empezó con algo que es pequeño y termina quizás quitando una vida. Entonces ahí uno empieza a decir qué importante que es hacerle frente a esto. Si miramos a este hombre, dijimos que él estaba sentado a la puerta del templo, que la puerta se llama La Hermosa, porque era una puerta realmente sofisticada, con mucha riqueza del momento, donde por supuesto era La Hermosa. Y yo digo, un hombre con un feo problema, sentado ¿a dónde? A la puerta de La Hermosa. Algo feo al lado de algo hermoso. Y si tuviéramos que sacar una reflexión de eso, ¿qué nos puede pasar? Y yo puedo ver, por un lado, una familia hermosa, pero es muy posible que afectada, vamos a suponer, por vicios, afectada por un posible divorcio. Por un lado podemos ver a un joven hermoso, pero quizás por el otro lado feo, un joven atrapado en la lujuria, atrapado con una falta de identidad sexual, como la que está pasando hoy en día en muchos jóvenes. Podemos ver un ministerio hermoso, pero quizás afectado por el pecado, por cosas ocultas, que no se saben, pero están, y se ve afectado. Una mujer hermosa, pero quizás lisiada porque abusaron de ella, o porque hubo maltrato. Entonces, quiero que entendamos cómo esto es un paralelo hoy en día, donde hay gente que está viviendo esto. Y vos decís, un país hermoso, pero afectado por... una iglesia hermosa, pero afectado por... Entonces, comparando al lisiado, podemos sacar una conclusión de que terrible que estas cosas estén sucediendo. Lo llevaban todos los días, sacamos en conclusión ahí, ¿no? A la puerta. ¿Lo llevaban qué? Todos los días. Ahora, entendamos este punto. La situación era buena, aparentemente. Es como si yo, vos, Damián, Saúl, los llevo todos los días a algún lado. Y vos decís, qué bueno esto. Pero si miramos bien, no es tan bueno. Porque esto afecta a otra gente. O sea, pensemos en esto. Al lisiado lo transportaba alguien. Y eso iba a llevar tiempo, lugar, atención. Ahora, yo de esto miro muchas cosas que pasan hoy en día. Por ejemplo, una mamá temerosa ¿puede afectar a sus hijos? Sí. Si yo soy un padre temeroso, es muy posible que utilice a mis hijos para que hagan las cosas que yo debería hacer. Una mamá con temor a la muerte, con temor a que le pase algo, es muy posible que sin darse cuenta esclavice a sus hijos para que hagan cosas que ella debería de hacer. Entonces empezamos a entender que si hay un hombre, un padre de familia con vicios, con diferentes inestabilidades en su vida, es muy posible que todo su entorno familiar termine esclavo de cubrir y tapar todo lo que ese hombre realmente debería de ser. Si hay un hombre violento, es muy posible que haya hijos inseguros. Se entiende que mucha gente puede cubrir lo que le falta a otro, pero eso no es tan bueno, porque terminás esclavizando a otros. ¿Se entiende, Damián? Sí. Pastor, una preguntita. Con respecto a la persona, digamos, que en este caso está padeciendo alguna de esta problemática, ¿podría decirse que se exime de su responsabilidad por causa
por causa precisamente de esa problemática. Sí, yo creo que el tema es este, no sé si se exime conscientemente. Este es el punto. Es muy posible que esa madre o ese padre o ese hombre, esa mujer sufra, porque se da cuenta que algo está mal. El tema es que ante su situación, ante sus limitaciones, no queda otra que aceptar la ayuda de otros. Entonces yo digo esto, si una jovencita de 13, 14 años tiene que cuidar a sus hermanos porque no están sus padres o no está su madre, esto afecta a la vida de esa mujer o de ese jovencito, porque se está haciendo cargo de algo que en realidad no tiene que hacerlo. Entonces encontramos un montón de hombres y mujeres que ya son mayores, pero que vienen con heridas, con áreas lisiadas desde su juventud. Entonces vamos ahí a entender que lo que parecía bueno no fue tan bueno, porque la madre puede decir, menos mal que tuve a mi hija, y la hija me puede decir a mí, ¿sabes qué mal que la pasé? Un padre me puede decir, menos mal que Dios me dio estos hijos buenos, pero los hijos pueden decir, ¿sabes que yo quería vivir otra vida? Buenos para uno, pero malos para otro. Ese es el punto. Entonces, nos pasamos la vida, como este hombre, pidiendo limosna, pero uno se da cuenta que está pidiendo mal. Porque en realidad lo que él debería haber pedido es una sanidad, no una limosna. Ahora, no lo critico a este hombre, porque a veces nosotros terminamos justamente siendo así. ¿Cuánta gente hay que pide mal? Que piden una caricia, que piden protección, que pide que los asistan, que piden afecto, que piden atención, porque en realidad hay un problema en el corazón, hay un problema en sus emociones, hay un problema de resolver eventos en sus pensamientos que los están doblegando y terminan justamente quedando lisiados. Entonces uno termina viviendo, pidiendo limosna, justamente en vez de pedirle al Señor, en este caso, si hablamos de un creyente, hablamos de alguien que tiene estas circunstancias, en pedirle sanidad al Señor, sanidad en las heridas. Hay mucha gente que justamente no tiene las palabras correctas para expresarse delante del Señor, que ese es un problema, es un área lisiada. Señor, tengo temor. Señor, realmente tengo pensamientos de que me voy a morir. Señor, tengo pensamientos horribles que realmente trastornan mi personalidad y esto me hace verme como un lisiado. Entonces me puedo transportar de acá y allá, pero lamentablemente en el corazón esa persona, ese hombre, esa mujer, es muy posible que esté sufriendo grandemente estas circunstancias. Entonces, fíjense, si reflexionamos sobre mirar, observar más de cerca al lisiado, y también observemos en paralelo el templo, los dos tienen una comparación que podemos sacar algo de vida y de poder darnos cuenta, algo que a veces no se ve tan fácil. El templo tenía el olor a los sacrificios, tenía los rituales, tenían a los sacerdotes, pero el templo no tenía la vida de Jesucristo en su interior. Acuérdense que el templo de Salomón tenía la gloria del Señor y los sacerdotes no podían ministrar. Ahora, ¿con qué lo comparamos? Y puede haber templos donde dentro de ese templo no hay vida de Jesucristo, no hay señorío de Jesucristo, no hay demostración de poder, porque tenemos que entender que Él estaba todos los días, ¿dónde? En la puerta del templo. Es como si hay alguien que está todos los días en la puerta del templo de la iglesia y que realmente no suceda ni pase nada. Entonces, ahí es donde el lisiado se conformaba a vivir ¿con qué? Con limosnas toda la vida, en ese lugar donde tendría que haber poder. Entonces, ¿no es admirable cómo las personas lisiadas se pueden llegar a sentir cómodas en donde y satisfechas en una religión lisiada? Si nosotros como iglesia reflexionamos, la pregunta sería, ¿estamos teniendo una respuesta para una necesidad, para un corazón lisiado? La iglesia del Señor está teniendo respuestas en el poder de lo alto para poder justamente ayudar esa necesidad, porque es muy posible que nos encontremos con gente, como dije recién, lisiada en su corazón, con problemas
en la psiquis, en la mente, con problemas de síntomas y de desórdenes físicos que están involucrados justamente un desorden emocional, un desorden ya en cuanto al sistema inmunológico. Podemos ver mucha gente que tiene problemas en diferentes órganos, pero ¿por qué? Y porque quizás vive muy tensionada, el estrés, la falta de perdón, el retener el perdón y juntarse con odio, con rencores, con resentimientos que hacen una persona lisiada. Ahora, la gente está preparada para confesar, la gente realmente intenta ser más profunda, porque quizás nos están oyendo hoy un montón de hermanos y hermanas que me podrían decir ahora mismo, mirándonos, me podrían decir: pastor, yo realmente lo que me cuesta es decir la verdad. Lo que me cuesta es ir delante de Dios y reconocer que tengo este problema. Porque si le soy sincero, quizás me digan: estoy acostumbrado a vivir así. Estoy acostumbrado a vivir lisiado. Estoy acostumbrado a pedir limosna de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres, de mi entorno, del país, del Estado. Y ahí nos damos cuenta que eso es un gran problema. Entonces, tanto el templo, que podríamos decir, tanto la iglesia como el lisiado se adaptaron a sobrevivir. ¿Sin qué? Sin el Señor. Entonces, ¿podemos quedarnos en ese lugar? Sería tremendamente tristísimo. Entonces, tenemos una muy buena noticia. Creo que viene muy bien para esta etapa antes de ir a la pausa. Tenemos una muy buena noticia. Las cosas realmente estaban por cambiar. Y quiero decirle a nuestros oyentes que es muy posible que no sepas que las cosas están por cambiar, pero Dios siempre tiene gente preparada para ir en la ayuda del necesitado. Nadie sabía que venía Pedro y Juan a que estas cosas cambiaran de golpe. Entonces estamos justamente confiados en que Dios está hoy teniendo muchísimos hombres en muchísimos lugares, muchísimas mujeres que realmente están llenas de Dios, que realmente están preparados para atender esas necesidades. ¿Por qué? Porque venían este hombre, Pedro y Juan, ¿de dónde? Del aposento alto. Venían de estar con Dios, venían de tener comunión, eran hombres comprometidos, eran hombres que realmente tenían una revelación de Dios. Entonces, qué precioso es tener la certeza, Damián, Saúl, a todos nuestros hermanos, en que realmente Dios está preparando un gran ejército de hombres y mujeres del norte al sur, del este y al oeste, donde sé que hay cantidad de congregaciones que hacen a la iglesia del Señor, que se están preparando, teniendo más comunión que nunca, para que cuando se encuentren con un problema como el que realmente ellos vieron, tengamos una gran respuesta divina a favor de cada uno de ellos, porque cuando ellos lo vieron, lo atendieron. Qué importante eso, ¿no? Sí. Qué importante es poder ver y atender justamente la necesidad diaria. Que vamos a ir a la pausa, podríamos estar dando los teléfonos para si alguien nos quiere llamar, para la oración, para el final, y que realmente podamos tener un tiempo precioso con cada uno de ellos. Amén. Pasamos los teléfonos, es de la iglesia 11 35 59 74 06. Repito, 11 35 59 74 06, 11 22 93 99 11. Seguramente Dios estará hablando a tu corazón, no dudes en llamar. Vamos a estar orando por cada necesidad, cada petición, y sé que Dios se va a glorificar. Amén. Estamos nuevamente en este segundo bloque de Dios te está buscando. Pastor, la gente se empieza a poner en contacto con nosotros. Se puso en contacto Margarita Melgarejo, Gabriel Escalada, Fabián Alfonso y Mirta. Dios los bendiga a cada uno de ellos, y sé que también hay muchos más llamando por el hecho de que a veces se amontonan, pero vamos a tener los números y están las necesidades, y vamos a estar orando, por supuesto, por cada uno de ellos. Así es. Bueno, no quería dejar de mencionar, tuvimos un sábado poderoso, una vez más, en el reino de los niños. Reino de los niños.
y le damos también gracias a todos los hermanos que estuvieron colaborando y que colaboran, ya sea a través de algún alimento, a través de alguna... Sí, es precioso ver al pueblo comprometido y también a gente que está ajena a la vida de iglesia, pero sin embargo al ver la obra, al ver el esfuerzo, hay negocios que colaboran con carne, de diferentes verduras y todo tipo de alimentos que la verdad que se regocijan los corazones de nuestros hermanos que están a cargo y todos los colaboradores en poder contar con todo eso. Y se van sumando de alguna manera, y también nos gustaría que si alguno tiene ese sentir, generalmente las jornadas son de 200 viandas, la última vez hubo una de 360 que fue muchísima, y bueno, se intenta hacer 2 veces por semana. Y si hay más colaboraciones, por supuesto va a haber la posibilidad de tener más gente para poder ayudarnos, ¿cierto? Así que si vos que estás del otro lado querés ponerte en contacto con nuestro ministerio para acercar, por ahí está en tu corazón, acercar algún tipo de colaboración para el Reino de los Niños que se encuentra en el barrio La Sirena, te dictamos nuevamente nuestras vías de comunicación y también nuestro Facebook, que es Iglesia Jesucristo en Bernal. Y no quiero dejar de mencionar que vos te podés poner te podés conectar a través de Facebook Live los días domingo a las 11 menos cuarto. Se transmite nuestro culto online, ¿sí? Poderoso. Y también la misma transmisión se sube al canal de YouTube, también para que lo puedas disfrutar. Bueno, sin más, nuestro hermano Saúl nos va a dictar las vías de comunicación para vos que estás del otro lado. Bien, paso los números. 11 35 59 7406, ese es el número de la iglesia. Y bueno, el de la radio es 11 22 93 99 11. Nos mandaron mensajes también ahí, ¿no? Sí, estuvieron algunos mensajitos. Buenísimo, buenísimo. Hermanos queridos, Alejandro y demás hermanos que nos han saludado, así que es una alegría enorme el poder compartir con ellos y con todos y tantos hermanos que realmente nos mandan saludos siempre y lo están mirando, así que es un regocijo que podamos disfrutarlo juntos. Nos quedamos volviendo a la palabra y en el texto que justamente leíste, Damián, el hecho de que cuando viene Pedro y Juan lo miran a los ojos, y por supuesto cuando uno comprende el hecho de que alguien te mira a los ojos, significa y te involucra en un compromiso. Vieron que a veces uno, si tiene una predeterminación de decir no quiero hacer nada, no mira a la persona a la cara, no mira a la persona a los ojos. Sí. Y si alguien se quiere involucrar, justamente lo que hace es prestar atención a la mirada. Ahí es donde justamente se sucede algo en la vida de Pedro y Juan, que uno puede pensar que pasaron muchas veces al lado de él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Volvemos a repetir, ellos no venían de cualquier lado, ellos venían de tener una gran comunión con el Señor y de haber sido investidos del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es entender que es muy posible que te encuentres con un hermano, una hermana, que por mucho tiempo estuvo medio distante de Dios. Y es muy posible que no hayamos recibido una ayuda, o esas personas no pudieron ayudar a otros. Pero si hay un cristiano que realmente tiene comunión con Dios, vive la intimidad con Dios, empieza a orar, es muy posible que esa persona, cuando vuelva a pasar en medio de la necesidad, realmente se involucre y atienda la necesidad de otro. Porque ahí quiero apuntar el hecho de la importancia de depender de Jesucristo, de tener al Señor de nuestro lado y que realmente tengamos esa comunión y, por supuesto, esa palabra a veces malinterpretada, esa unción que viene de estar con Él, que viene de ocuparse del Señor, que viene de disfrutar de Él. Y cuando disfruto de Él, tengo su vida. Y si tengo su vida, me ocupo de esas necesidades, que no es cualquier cosa. Entonces, la iglesia no puede ser invisible el dolor. Esa es la realidad. Y no es fácil cubrir las diferentes circunstancias que están sucediendo hoy, que son muchísimas. Entonces uno dice, ¿la iglesia puede estar lisiada? No. La iglesia es imposible que estemos estancados. Ahora,
Lo que dependía este hombre no era solamente de una sanidad física, tenía la necesidad de tener una sanidad del alma. ¿Se entiende eso? La necesidad de tener una sanidad del alma. Porque tenemos un montón de preciosos hijos e hijas de Dios que tienen un montón de heridas, que tienen un montón de pensamientos afectados, que tienen un montón de traumas, que terminaron doblegando su voluntad. Hubo errores, hubo situaciones límites. Hay gente que realmente está sentada a la puerta de la hermosa sin poder experimentar una sanidad divina. Entonces, si hablamos de un trauma, y un trauma es una herida en un lugar que realmente fue abierto y que eso permite que entren cosas que no deberían haber entrado. Entonces, si ponemos ejemplos, y tendríamos muchísimos ejemplos, pero yo puse el robo, por ejemplo. Pongamos algo más fuerte, una violación. Eso tiene una evidencia de un trauma, un abuso, un abandono. Alguien que te desamparó, alguien que te tenía que haber defendido y te atacó, alguien que te pudo haber traicionado, genera un trauma muy difícil de sustentarse. Entonces, si hablamos del robo, hablamos de la violación, ¿qué genera? Muchas veces uno puede pensar esto: no tendría que haberme pasado esto. ¿Y genera qué cosa? Injusticia. Y la injusticia, alguien que tiene ese sentimiento de injusticia, como están pasando tantas cosas día a día, donde alguien puede ser violentado y robado, se siente y desata a través de ese sentimiento una ira y un enojo terrible. Si hablamos justamente de un robo y violación, eso también genera inseguridad. Que por supuesto uno puede decir: nadie me protegió. Algún cristiano podría decir: ¿y Dios? Entonces hay mucha gente que ahora nos está oyendo y que por supuesto se puede sentir parte de ese sentimiento, donde puede haber vivido una experiencia negativa y sentirse con una injusticia terrible, que desató una ira y un enojo que aún yendo a la casa del Señor no se lo puede sacar, que le generó inseguridad, que diciendo: vamos a quedarnos acá, en esta cueva, porque si salimos nos pueden matar, si salimos nos pueden llegar realmente a hacerla pasar mal. Entonces, por supuesto que hay probabilidades, pero es muy posible que sean muy bajas. Sin embargo, el temor te aísla. Si alguna persona hoy tiene un síntoma, en este caso alguna falta de respiración, alguna situación de gripe, es muy posible que por el temor que tenga se trasladen más síntomas, porque mi cabeza está pensando que de repente puedo tener COVID-19. Y en el cuerpo, en el sistema inmunológico, se desequilibra de tal manera que es muy posible que los síntomas que yo creo que tengo se desaten. Es terrible eso. Sí. ¿Te das cuenta cómo hay cosas que terminan gobernando, y hay gente que empieza a caer sin darse cuenta que justamente el problema está en lo que está creyendo, y que no es fácil salir de ahí, porque no vamos a hacer de eso que es fácil? Entonces, seguimos con lo que genera una situación de robo o una violación o un maltrato, violencia. También genera la sensación de pérdida. Alguien que fue robado, alguien que fue violado, puede decir: yo perdí justamente mi virginidad, perdí la esperanza y la ilusión que tenía, perdí todos los ahorros que había alcanzado, perdí realmente la vida, porque alguien puede haber perdido la vida. Entonces tenemos 3 puntos tan importantes que la pregunta sería: ¿cómo lo resuelvo? Y estas serían herramientas, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, una de las herramientas que ante la injusticia tenemos justamente es perdonar. Porque ¿qué justicia hay en alguien que falleció? ¿Cómo hacemos justicia? Humanamente estamos limitados. Entonces, ¿Dios qué me ofrece? El perdón. Si yo tengo la capacidad de escoger perdonar, puedo ahí resolver el problema del enojo y de la ira. Porque cuando uno mantiene la falta de perdón, lamentablemente sostiene una sed de venganza. Yo me voy a vengar. ¿Qué dice la gente? Y si te dice justicia, justicia, y ven de repente la política en cuanto a lo que opera hoy en día, y se siente defraudada quizás.
entonces ahí abriga el enojo, ahí abriga la ira, y ahí es muy posible que abrigue la sed de venganza, como hay gente que hizo, o como era la ley antes, ojo por ojo, diente por... Entonces alguno dice, ¿será que esto está pasando en muchos corazones? ¿Será que hay mujeres, madres, hombres, padres, hijos que realmente tienen esa sed de venganza? Yo hablé con muchos jóvenes y algunos de ellos me dijeron, yo lo odio a mi padre porque vi lo que le hacía a mi madre. Otros me dijeron, yo odio a mi madre por lo que vi hacer en lo oculto. Entonces esos chicos crecieron con una sed de venganza que si no escogen perdonar les puede ir muy mal en sus vidas. Y todos creo que estamos exhibidos y alumbrados hoy ahora en eso, por el hecho de decir, y yo te pregunto a nuestros oyentes, ¿qué vas a hacer con esa ira y con ese enojo? ¿Qué vas a hacer hoy en día con los problemas que realmente te están llevando? Es muy posible de salud, porque una persona que está llena de enojo, de ira, de resentimiento, de amargura, de tristeza, es muy posible que termine teniendo consecuencias, daños colaterales por aquello que no supo perdonar. Yo he tenido en el lecho de convalecencia, diríamos casi el lecho de muerte, gente que antes de partir pudimos experimentar el decir, quiero perdonar a mi papá. Una mujer, me acuerdo, anciana, quiero perdonar a mi papá porque él me abusó. Anciana era. Recibiendo al Señor y perdonando en un momento sublime. Ahora la pregunta, o la reflexión mejor dicho, sería para muchos, ¿estamos entendiendo que podemos salir disponiendo el perdón? Me gustaría de repente, ahora que por un minuto digamos, ay, capaz que tengas que cerrar tus ojos y repitas conmigo, Señor, me arrepiento de guardar por tantos años el enojo, la bronca, la irritación, el fastidio, y no supe perdonar, pero bajo el consejo tuyo, Señor, escojo perdonar. Escojo, Señor, renunciar a esa sed de venganza. Escojo, Señor, salirme de esa prisión que encadena mi corazón y me llena de bronca y no me permite avanzar. Estoy estancado, mi vida y quizás la de toda mi familia. Señor, escojo perdonar a los que me ofendieron, a los que me lastimaron, a los que me hirieron, a los que me abandonaron, a aquellos que fueron protagonistas. Señor, decido soltarme de todas esas amarras de rencor, de resentimiento, de amargura, de tristeza, y me declaro libre por el poder del perdón de Jesucristo y la sangre de Jesús a través de su amor. Qué precioso que pudiste quizás repetir esto con nosotros, con la iglesia, y que realmente estoy seguro que el amor del Señor está cubriendo esa vida. Si miro cómo resuelvo la pérdida, la tristeza, la angustia, lo tengo que tratar y lo tengo que elaborar. ¿De qué manera? Aceptar el cambiar y ser flexibles. ¿Cómo lo resuelvo? Si una persona me afectó con sus palabras o con su vida incorrecta delante de mí, yo tengo que ser flexible y quizás decir, esa persona no tenía la capacidad de amarme, por ejemplo. ¿Vieron que a veces tenemos gente herida porque los padres no supieron dar amor? Entonces, ¿cuál es la comprensión? Y mirá, es muy posible que haya vivido así mucho tiempo. Es muy posible que sus padres mismos no le hayan dado afecto. Entonces, ¿vos qué decidís? Y escojo tratar esto y creer que realmente eso fue una realidad desde ese punto de vista y poder resolver esa pérdida, esa tristeza, esa angustia, ¿no es cierto?, conforme a eso. Y si tengo que vencer justamente el temor que generan estas inseguridades, tengo que de alguna manera tener una nueva realidad, tengo que tener una opción favorable en poder decir, bueno, acá me robaron, acá tuve este evento, pero lo decido justamente enfrentar y voy a volver a pasar por el mismo lugar, quizás tenga que volver a la misma casa, tengo que volver al mismo trabajo, tengo que cruzarme con diferentes personas, entonces escojo enfrentarlo. De esa manera tengo una nueva realidad y venzo al temor, venzo a la inseguridad. No hay otra forma. Entonces son cosas que debo de tomar decisiones, o permanezco lisiado, o enfrento
y venzo esa circunstancia. Qué importante es tener justamente estas herramientas para que podamos de muchas maneras salir de ese lugar, porque hay gente que tiene síntomas y que va a tener que enfrentarlo, porque si el síntoma lo domina, termina siendo esclavo de ese síntoma, que es muy posible que se agrande ese síntoma por lo que yo creo. Entonces, al no tener una nueva realidad y no obligarme en enfrentar la situación, no salgo adelante. Vamos a suponer esto, Pedro y Juan pasaron muchas veces al lado de este lisiado, y que ellos hubiesen pensado, no creo que pase nada, mejor sigo de largo. ¿Por qué? Por las experiencias pasadas. Entonces, qué importante es justamente, si algo enfrentaste y no salió, hoy míralo con una nueva realidad, y míralo desde el lugar donde la vida, justamente tu corazón, nuestro corazón, está ligado a la vida de Jesucristo. Ahí está el cambio, ahí está la etapa nueva, ¿no es cierto? Entonces, nunca este hombre iba a recibir la sanidad si seguía mirando hacia abajo. Estoy pensando, pastor, sí. Si esta persona lisiada queda, de repente quedó lisiada, digamos, por culpa de alguien, y se lo encuentra en el templo. ¿Y por qué? Porque muchas veces escuché, me encontré a la persona que me hirió en la iglesia. Terrible, uy, Jesús. Hay gente que... Qué importante el perdón ahí. Es tremendo, porque hay gente que hoy vive eso y dice, no voy a ir más por... Entonces, esa falta de perdón no le da lugar a esa vida de lo alto, a esa vida del Espíritu Santo que te capacita para salir de ese trauma, porque tendrías que funcionar igual estando una persona a la otra. Ahora, ¿es fácil? No, pero ¿es determinante? Es determinante. Entonces, acá el punto es, muchos no quieren mirar, lo que vos dijiste recién, muchos no quieren ver la realidad. Ahora, alguien que no quiere ver la realidad termina teniendo justamente y adaptándose a una vida falsa. Viste que hay gente que se habla con otro y a veces tienen una relación X, pero cuando profundizas un poquito la relación esa es falsa. Entonces yo de alguna manera veo conversaciones falsas, relaciones falsas, reclamos falsos, quejas y mentiras que son inventadas, heridas causadas por uno mismo. No me atiende, no me quiere, no perdona, un montón de cosas que lo que hace que ese corazón lo diga es una herida no resuelta. Entonces, algunos abandonan por causa de no enfrentar el dolor. Algunos ni van a orar porque no quieren enfrentar el dolor. Entonces, el trauma que se recuerda muchas veces termina siendo muchas veces vivido. Entonces yo me encuentro con gente que repite lo mismo, sin tener una sanidad, porque no confiesa, porque no perdona, porque no lo enfrenta, porque no lo vence, y termina teniendo 1000 veces una vivencia como la que tuvo, y eso afecta a la salud. Eso puede desatar un cáncer, eso puede paralizar un páncreas, eso puede causar un pico terrible de presión. Hay muchas cosas que justamente la gente dice, ¿de dónde vino esto? Y hay una raíz no tratada que es muy posible que eso haya afectado a la vida, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, si quiere ayudar a una persona que ya está cómoda en su lugar y etapa de lisiado, es fácil, porque si no, es difícil ayudar a alguien que ya está acostumbrado a vivir así. Entonces hay gente que se acostumbró a vivir lisiada, una familia disfuncional, un matrimonio disfuncional, unos hijos disfuncionales, y viven aparentemente de manera natural, pero en realidad no está bien. Entonces ahí es donde uno puede hacerse una pregunta y decirse, escúchame, ¿te conformaste con poco? ¿Te conformaste con tan poco? ¿Con menos? Es como decir, ¿te duele llevar un matrimonio y no esperar nada a cambio? Porque ahí la gente, acordate que decían, lo llevaban todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno hace un pensamiento de llevar a alguien todos los días, uno puede decir, todos los días estoy con mi matrimonio, pero no espero nada. Al lisiado lo llevaban todos los días y no esperaban nada. No esperaban el milagro. No esperaban que algo sucediera. Entonces uno puede decir, duele mucho ser un hijo de Dios sin esperar nada de Dios.
sería horrible. Duele mucho trabajar y trabajar sin esperar nada a cambio, como a veces pasa con mucha gente de la sociedad y de la iglesia. Duele mucho tener un ministerio y no estar esperando nada que suceda. O hay gente que te puede decir, no, estamos mejor, ya no me pega como me pegaba antes. Opa. No, estamos mejor, ya no se droga como antes. Ahora por lo menos se controla. Ay, yo entiendo que están aparentemente mejor, pero eso no está bien. No, estamos mejor, mi hijo no es tan rebelde. Entonces ahí vos decís, ¿ves cómo nos conformamos con poco? Y ahí es donde está la gente lisiada que no puede salir. Entonces, para ir cerrando este tema y darle un cierre a el título que le pusimos, no te mueras en la puerta. Yo creo que hay mucha gente que nos está oyendo ahora, que está entendiendo el significado de enfrentar su situación, no aceptar quedarte con tan poco, no aceptar quedarte del lado incorrecto de la puerta, y que Dios tiene promesas poderosas para que realmente aquel que levante los ojos a Jesús. Cuando Pedro y Juan le dijo, míranos, yo quiero decirte que el que te dice, mírame ahora mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que levante los ojos, que lo aceptes como su Señor y como su Salvador, que realmente no te quedes en ese lugar y te mueras. Dios tiene justamente muchas cosas para que tu vida cambie, para que tu familia sea transformada, para que tus hijos sean restaurados y renovados, para que esa herida que todavía sangra, el poder de Jesucristo realmente intervenga y sane, para que realmente esas circunstancias que están sucediendo no terminen gobernando tu vida y te aplasten, sino que mires al Señor, que está dispuesto a levantarte, y ahí es donde sucede el gran milagro. Se levanta el paralítico. Pedro y Juan le dicen, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y lo que hace el paralítico es apenas al levantarse ir al templo, y todos quedaron asustados, como diciendo, este no es el lisiado. Y yo creo que vienen días donde hombres se van a levantar que estaban caídos, mujeres, matrimonios, familias, jóvenes que estaban ahí a las puertas de aparentemente morir o acostumbrarse a padecer toda la vida, que se van a levantar en el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Y qué bueno sería sellar esto con una oración antes de terminar, y que realmente juntos podamos ir con la iglesia del Señor, con nuestros hermanos, y podamos orar al Señor por este milagro que estoy seguro que Dios va a desatar en esta hora. Padre Todopoderoso, nos unimos en la fe. Señor, tenemos la certeza de que ahora hay multitud de vidas poniendo los ojos en Jesucristo. Señor, que tu poder, tu gracia, tu amor ahora mismo, Señor, estén interviniendo a favor de esa familia lisiada, de ese matrimonio lisiado, de ese corazón lisiado, de esa mujer, Dios mío, que quizás tuvo esa situación, y ese hombre que tuvo esa circunstancia desfavorable, que quedaron en ese trauma, Señor, afectados por el dolor, por la crisis, por la inseguridad, que les crearon enojo, ira, pero que hoy están dispuestos a perdonar y a perdonarse. Dios Todopoderoso, que sea ahora, Señor, tu gran salvación, y me gustaría que repitas conmigo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, y sé que tú fuiste mi Salvador al morir en la cruz del Calvario, y por tu amor y por tu gracia y por tu sangre poderosa, tú pagaste por mí lo que era mi sentencia. Por eso decido, por ese gran amor, tomarte como mi Señor y mi Salvador, y también decirte que te necesito, y decirte que intervengas, Señor, a favor de mi corazón. Decíselo con todo tu corazón. Dios, salva esas vidas que ahora claman a ti y se arrepienten, o aquellos que se han apartado y que hoy te están mirando a ti, Señor, porque habrá, Señor,
Señor, no solamente un Pedro, un Juan, hay multitudes de vidas que no pasarán de largo, mirarán a los ojos a la necesidad y muchas multitudes se levantarán en el nombre poderoso de Jesús, así como esta gente que hoy ha llamado y que estaremos hablando con ellos, con sus números y por sus circunstancias. También desatamos un milagro poderoso sobre cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, Damián. Amén. Bueno, nos estamos... Un minuto más, David. Nos estamos despidiendo y... Gracias, David. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo jueves. Que Dios te bendiga mucho.